Bendiciones, mi nombre es Rubia de Najarro y esto es El Retorno. Cuando nosotros recibimos una proclama de parte de nuestro apóstol, siempre está la expectativa de aquello que el Señor quiere para nosotros en este año, ¿verdad? Que recibimos. Y este año del retorno, pues, yo me recuerdo que cuando yo lo recibí, siempre pensé en que Él estaba refiriéndose a aquellas personas que se habían alejado de sus caminos, aquellas personas que incluso que habían negado su fe, ¿verdad? Y haciéndole un llamado, ¿verdad? Porque precisamente eso es una proclama, ¿verdad? Es un llamado. Algo así como en el Antiguo Testamento, cuando el Señor le habla al profeta Isaías y le dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Entonces, acá cuando dice declara, ¿verdad? Esa declaración que el Señor cada año nos da a nosotros como sus hijos es como un llamado para que nosotros nos detengamos, ¿verdad? Por un momento y meditemos en cómo nosotros hemos estado viviendo. Pero este año del retorno, pues para mí fue impresionante, ¿verdad? Porque fue algo que Dios me confrontó de todo el año. Fue un año de confrontación personal para mi vida y el poder detenerme cómo he estado viviendo, ¿verdad? En Malaquías 3:7, el Señor también les habla y dice, desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volvernos cuando nunca nos fuimos? Entonces esa fue la pregunta, ¿verdad? Que muchos nos hicimos. Nosotros no nos podemos volver porque nosotros hemos permanecido en la iglesia, hemos permanecido en la casa del Señor, hemos permanecido sirviéndole, obedeciéndole. Pero cuando el Señor más adelante le hace el llamado, primero les hace el llamado, pero luego les da a conocer, ¿verdad? Cuáles eran aquellas faltas en las cuales ellos estaban fallando. Y cuando Él les dice, me han estado robando con mis diezmos y ofrendas lo que a mí me pertenece, entonces yo puedo ver acá de cómo el Señor nos está haciendo ese llamado a nosotros, ¿verdad? En qué nosotros, porque fíjese que acá ellos le estaban robando, ¿verdad? Y ellos no se habían dado cuenta de eso. Cuando el Señor les decía, vuélvanse a mí, ellos solamente pensaban en que ellos habían permanecido en el templo, pero no sabían verdaderamente que ellos en lo que se habían fallado era en sus actitudes. Ellos le habían faltado al Señor, ¿verdad? Entonces, cuando escuchamos la palabra retorno, lo primero que pensamos es el día en el que fue proclamado. Eso no es para mí, ¿verdad? Porque yo estoy en la casa del Señor. Entonces, un escritor llamado William MacDonald escribió en su libro, y él decía, pagar mal por bien es diabólico, pagar mal por mal es humano, pero pagar bien por mal es divino. Y yo creo que eso es precisamente lo que el Señor quiere hacer con nosotros cuando Él nos hace un llamado a la reflexión, que nosotros adoptemos esa figura, esa naturaleza ya no humana, porque nuestra naturaleza humana es pagar mal por mal. Si alguien me ofende, pues mi naturaleza es defenderme. Pero Dios, cuando nos hace un llamado, nos está haciendo un llamado para ser restaurado de lo natural a lo divino. Y ese precisamente ha sido este año, ¿verdad? Entonces retornar es precisamente eso, volvernos de nuestras malas actitudes, de nuestra mala conducta y tomar la naturaleza de Jesucristo.
Hace unos días nuestro pastor Víctor Hugo nos hablaba sobre las voces, reconocer las voces que nos hablan. Y yo he tratado por esa prédica el estar reconociendo cada pensamiento, qué voz es la que realmente me habla, ¿verdad? Y ver realmente si es Dios con su palabra o si soy yo misma, como el Señor decía, si es la voz de la serpiente o incluso la voz de Satanás o la voz de Dios. Entonces, cuando yo vengo a hacer esto, vengo a ver de que realmente yo quiero reconocer esa voz y que realmente sea la voz de Dios hablando, porque muchas veces somos guiados no por el Espíritu, sino por esa voz interna que nosotros tenemos, y si no la reconocemos, entonces puede ser que esa voz que nos está guiando no sea la voz de Dios. Cuando esa palabra retorno en hebreo se dice shu, y pues tiene muchos significados, ¿verdad? Muchos sinónimos, pero es precisamente hacernos volver, es restaurarnos, pero también es vivificarnos. En Deuteronomios 3, del 2 al 3, dice: si vuelves tú con tus hijos a Jehová tu Dios y obedeces su voz con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te mando hoy, entonces Jehová tu Dios también te restaurará de tu cautividad. Esta es la versión Reina Valera actualizada. Entonces, acá vemos que dice que si nosotros nos volvemos a Él, pero no solamente yo, sino toda mi familia, mis hijos, Él dice que nos va a restaurar de nuestra cautividad. Pero ¿qué cautividad, verdad? Porque muchas veces nosotros creemos que estar cautivo es estar encarcelado o así bien endemoniado, como decimos, ¿verdad? Pero no es precisamente eso. A veces nosotros podemos estar cautivos en una manera de pensar que no es conforme a la del Señor, y esa no nos permite que nosotros actuemos conforme a la voluntad de Dios. Esa forma de pensar o incluso acciones que no podemos dejar, y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Cuando Él declaró sobre este año que nos volvamos al Señor. Eso es volverse al Señor. Dios lo que quiere es vivificar nuestro espíritu, nuestra mala conducta, para que nosotros logremos con su poder y con su ayuda, podemos volvernos y ser restaurados por el poder de Dios, ¿verdad? Para mí, pues, este año ha sido, como les decía, el poder detenerme y verme como en ese espejo de la palabra, ¿verdad? Si realmente yo he estado poniendo en práctica todo lo que he aprendido durante todos estos años que llevo de conocer al Señor. Y pues para mí, como les decía, ha sido un año en el cual me ha confrontado, y hace varios años el Señor me hablaba a través de un sueño en el libro de Jeremías capítulo 15, 19, donde dice: si te vuelves a mí, yo te restauraré. Y si hay algunas versiones que dice: y si dejas de hablar tonterías, serás como mi boca, que se vuelvan ellos a ti, mas tú no te vuelvas a ellos. Entonces es una palabra que, como le decía, durante años ha resonado en mis oídos, y ha sido una palabra en la cual me levantó en los tiempos más difíciles, que me sanó. Pero aún en este año que hemos estudiado más esa palabrita retorno, restaurar, volvernos al Señor, ha sido un tiempo en el cual Dios ha restaurado otras áreas en mi vida. Y bueno, algo en lo que yo les puedo decir que Dios ha restaurado en mí en este año, ha restaurado varias cosas, pero de las cuales que yo les quiero compartir es que Él restauró en mí la oración. Yo no era que no oraba, pero lo estaba haciendo mal, o tal vez no lo hacía como a Dios le agrada, ¿verdad? Entonces era como, me hacía
recordar una cafetera que teníamos acá en la iglesia, ¿verdad? Que la cafetera encendía y hacía su función, ¿verdad? Pero el agua salía tibia. Entonces muchos se acercaban a querer arreglarla, pero tal vez por fuera. Pero cuando vemos cuando veíamos el problema que esa cafetera tenía, veíamos que era alguien experto que lo tenía que arreglar. Entonces yo me encontré así. Yo necesité que el Señor Jesús, a través de su Espíritu, me hiciera ver las cosas que habían mal en mí y que necesitaban ser restauradas para que yo pudiera encontrarme con Él. Si algo he aprendido en este año es que para mí la oración debe de ser una de las cosas más importantes en mi vida. Leer su palabra, escuchar su palabra y orar, porque estoy convencida que si yo no tengo esa comunión con aquel que tiene el poder para restaurarme, para vivificarme, estoy perdido. Que el Señor me les bendiga grandemente y que todo sea de bendición para ustedes.